Muy bien. Buenas noches a todos y muy bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico de los viernes. Unos cuantos minutos de retraso, pero ya estamos aquí y listos para estudiar, para aprender, para ser edificados y para que nuestra vida esté siempre, cada día más, consagrada, dedicada a Cristo para todo lo que Él quiera hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que nos estés viendo, si te conectas, por favor, mándanos una notita ahí, desde donde estás, y con gusto pues te agradecemos que estés conectado o conectada. También lo puedes ver a cualquier otra hora, pero esperamos también que seas edificado y edificada en el Señor Jesucristo. El estudio de hoy vamos a tenerlo en Filipenses capítulo 2, y vamos a ver del verso 1 hasta el verso 11. Del verso 1 al 11, siempre me gusta poner un título para que se sepa o nos encarrilemos, en una carreterita donde digamos, más o menos este es el rumbo que vamos a tomar, y yo le puse por título en esta noche, ¿cómo se vive en Cristo? ¿Por qué le puse ese título? Porque yo vi en estos versos que me daba esa pauta, que me dejaba saber, por lo menos en mi percepción, claro, cada uno tendremos una percepción, pero en mi percepción yo podía ver que esto es lo que Cristo quería que aprendiéramos hoy, cómo se vive en Cristo. Así que los primeros versos vamos a leer de Filipenses 2, versos 1 al 4, le puse a ese primer punto. Se vive conscientes de lo que es nuestro en Cristo. ¿Cómo se vive en Cristo? Conscientes de lo que es nuestro en Cristo. Entonces, vamos a leer los primeros 4 versos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, todos digan consolación. ¿Qué es lo que hay en Cristo? Número 1, consolación. Consolación quiere decir abrigo, quiere decir que hay ayuda para ti, que Dios está por nosotros, porque está en nosotros. Pero empieza hablando de si hay alguna consolación en Cristo, luego dice si hay algún consuelo de amor. Consuelo de amor. ¿Cuánta gente batalla y dice, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere? Pero en Cristo nosotros descubrimos que Dios sí nos ama y que los hermanos sí nos aman. Y yo puedo decir, como dice mi esposa, a mí todos me quieren. Amén. Y nosotros debemos decir lo mismo. Amén. Claro, porque ¿por qué vamos a estar pensando que a mí no me quieren? Todos me quieren, porque Cristo me ama, porque soy de Cristo, porque tú eres de Cristo, y porque en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran, ¿qué cosa? Amor, los unos para con los otros. Entonces, si hay algún consuelo de amor, y luego dice si alguna comunión del Espíritu. En una versión amplificada dice si habrá alguna comunidad del Espíritu. Porque en estos tiempos, si ustedes se fijan, hay mucha gente que se la pasa diciendo, no, hay que tener mucho cuidado, que ya no se sabe ni cuál iglesia es buena, y tú sabes, le meten miedo por ahí, y a veces la gente se puede preguntar, ¿de verdad habrá alguna iglesia buena que no me quiera solamente estafar, que no me busque por mi dinero, que habrá de verdad una comunidad del Espíritu? Porque acá dice una comunión, pero yo lo busqué en las amplificadas, y realmente da la idea de una comunidad del Espíritu, gente que viva por el Espíritu. Luego dice, si algún afecto entrañable, de verdad habrá amor, eso es lo que está diciendo. De verdad habrá gente que ame, porque muchas veces, y si tú te vas por lo que YouTube dice, que YouTube podrá tener cosas buenas, pero
pero hay muchos que ponen muchísimas cosas malas que hasta te dan ganas de dejar tu propia congregación, porque si no me van a engañar a mí también ahí, porque de tantas que ves, de tanta gente que te dicen que engañan acá y que engañan allá, pero créeme que los que ponen ahí ni se compara con toda la gente buena que hay. ¿Alguien puede decir amén? Yo creo que hay mucha gente buena en Cristo. Claro que ahí te ponen y te presentan en la noticia y lo que tú quieras, pero hay mucha gente que ama a Dios y eso es lo que está hablando. O sea, habrá algún afecto entrañable y luego por último dice, habrá, si hay alguna misericordia. De verdad, habrá gente que tiene misericordia todavía. Y yo hablé de esto el miércoles y entonces yo, en la palabra del miércoles, pero yo entonces vi que cuando llegamos a todas estas interrogantes que el apóstol menciona, la gente de fe decimos, sí hay. Digan, sí hay. Sí hay. Claro. Nosotros no tenemos ningún problema porque como somos de Cristo y estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, oye esto, no andamos viendo moros con tranchete. ¿Sabe qué es andar viendo moros con tranchete? O sea, andar viendo donde quiera el diablo y que me están engañando. Cuando estás en Cristo eres auténtico y no tengo que estar buscando a quién me quiere engañar. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos consolación, tenemos comunión con el Espíritu, una comunidad del Espíritu, tenemos afecto entrañable, tenemos misericordia. Y hay gente con misericordia y nosotros hacemos misericordia. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. En el siguiente verso, vamos leyendo hasta el 4, y dice en el verso 2, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada, y escucha la palabra, nada, hagan. Y cuando dice nada, es que el Señor desea que nada hagamos por estas cosas que menciona ahí. Por contienda. ¿Qué significa por contienda? Alguien que me ayude. Hacer algo por contienda, ¿qué es? ¿Llevarle la contraria a alguien? Sí, estar compitiendo por llevar a la contraria, por pelear con el otro, por fastidiar al otro. Por envidia, así. Por ejemplo, es el hijo que sabe que sus papás no quieren que haga tal cosa y dice, pues ahora para que se les quite, yo lo voy a hacer así. Y entonces, pero cuando en Cristo hacemos esto, eso es por contienda. Contienda es una pelea. Contienda es estar en contra del otro. Y entonces aquí dice, nada hagan, nada, por contienda. Y luego te da la otra contraparte que es vanagloria. ¿Qué será una persona que hace cosas por vanagloria? Una persona altiva. Altiva, que busca gloriarse él mismo. Vanagloria, que busca él. Yo he visto gente en Facebook que dicen, aquí ayudando al homeless y tomándote una selfie ahí. Por favor, vas a ayudar al homeless, no tienes que tomarte una selfie. ¿Qué onda? ¿Dónde cabe eso? Que si la Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entonces estoy diciendo que son malas las selfies. No son malas, pero es malo tratar de andar diciendo lo que yo hago por Cristo para que se vea. Eso es vanagloria. Y dice, nada hagas por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y verso 4, que es donde vamos a terminar la primera parte, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Fíjese esa parte porque nos enseña poderosamente cómo no debemos vivir. Primero, no por vanagloria, no por contienda, y dice que debemos de cada uno con humildad vivir estimando a los demás como superiores. Eso, lo único que yo puedo decir es apreciando a los demás, apreciando que cada hermano y hermana
en Cristo tiene su valor. ¿Alguien puede decir amén? No importa que alguien sea el dedo chiquito de la mano, o aún el dedo chiquito del pie, o que sea una ceja, cosas que uno dijera, son partes tan chiquitas del cuerpo, pero la Biblia dice que cada parte del cuerpo se necesita, ¿no es cierto? Y cuando reconocemos esto en Cristo, entonces estimamos a los demás como superiores, en el sentido de que apreciamos que son parte de Cristo y que nosotros somos parte de ellos y de ellas. Amén. Entonces, el verso 4, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Esto quita todo egoísmo, toda vanidad de decir, no, pues tú sabes, cuando estábamos en el mundo, ¿qué decíamos? Primero yo, y después yo, y siempre yo. O sea, esa era la vida de el yo cuando estábamos en el mundo. Pero ahora, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo, somos de Cristo. Amén. Y en Cristo, nosotros ya no miramos cada uno por lo propio suyo, sino que vemos cómo beneficiar a todos los demás. Y escucha, incluyendo los miembros de nuestra familia. No vayamos a ser, ¿verdad, hermano Juan? Candil de la calle y oscuridad en la casa. O sea, no vayamos a ser bien buenos con toda la gente y en la casa somos el malo. Y los hijos dicen, ¡ay, viene papá, escóndanse! Porque viene enojado. Pero afuera era don bonachón. Pero adentro es don enojón. Entonces, eso no. Dice acá, entonces, ¿cómo se vive en Cristo? Conscientes de lo que es nuestro, y lo que es nuestro son los recursos. Esto que te acabo de hablar, de la consolación, de la comunión, del afecto entrañable, de la misericordia. También se vive, también es nuestro el poder unirnos como un cuerpo. La Biblia dice, ¿cómo va ese verso que dice que uno pone a correr a 1000 y 2 a 10,000? Solo quería estar seguro porque no me acordaba. Dije, no voy a decir una soncera por ahí. Pero, entonces, ¿qué quiere decir eso? La unidad, ¿verdad? Que cuando estamos unidos, tenemos fuerza, tenemos poder. Y entonces nosotros no somos 2 ni 3, somos muchos en Cristo. Porque cuando nos reconocemos como un cuerpo con Él, no importa que la otra congregación no tenga el nombre como el de nosotros, pero si cree en Cristo y si son de Cristo, son nuestros hermanos. Y empezamos a quitarnos esta mentalidad evangélica, casi farisea, pretendiendo que nomás nuestro grupo. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ahí andan unos echando fuera demonios? Pero como no andan con nosotros, les dijimos, no, ¿cómo van a andar haciendo eso? Y el Señor les dijo, no hombre, déjenlos. Pues sí, no hay nadie que haga por mí que luego ande diciendo mal. Entonces, tenemos que tener una mentalidad de reino donde se extiende hasta todos los que son de Cristo. Y entonces nosotros reconocemos el poder y la grandeza de este cuerpo de Cristo en la tierra, que cada día Dios está dando más luz a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y que lo que no conocíamos lo estamos conociendo, y que cuando antes solamente conocíamos de la salvación, y gracias a Dios por conocer de la salvación, pero ahora conocemos de la vida en Cristo, y conocemos del eterno propósito, y conocemos del misterio escondido en Cristo, y entonces Dios nos está
capacitando, no para creernos nosotros que sabemos mucho más que nadie, sino para ayudar al que no sabe y contarle en amor lo que hemos aprendido para que ellos también sean edificados y edificadas en Cristo. Entonces, lo que tenemos en Cristo también es la capacidad de unirnos como un cuerpo, y esto nos deja saber que en Cristo no hay llaneros solitarios. Yo sé que muchos hemos conocido gente que dice, yo para servir a Dios o para adorar a Dios no necesito ir a la iglesia, yo aquí en mi casa, yo aquí en mi monte, yo aquí en mi troca, en mi camioneta, yo puedo adorar a Dios y no necesito ir a la iglesia. Y estará correcto, por lo menos está bien en ese sentido, no necesita nadie para adorar a Dios. Pero Cristo no nos dejó así, Cristo nos dejó unidos, amén. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. No dijo, voy a edificar uno por aquí y otro por allá. No, dijo, yo quiero que estén unidos. Y unidos en Cristo, entonces es la capacidad de unirnos. Y Pablo dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, ténganse el mismo amor y sean unánimes. O sea, sientan lo mismo. Por eso en Cristo, hermanos, aunque somos muchos, debemos de buscar la unidad y el balance. La unidad y el balance. Porque siempre hay cosas que no vemos exactamente como el otro hermano. Y el otro hermano ve cosas que yo veo diferente. Pero en Cristo no estamos para vernos las diferencias, sino estamos para ver los puntos donde podemos unirnos. Amén. Y en lo demás, orar a Dios. ¿Cuántos creen que Dios sí cambia vidas? Y cuando nosotros pensábamos que esa persona, no hombre, nunca me va a entender, pero si lo pones en las manos de Dios, es mejor que estarle fregando ahí que cambia y cambia y cambia. Nunca va a cambiar. Pero si lo pones en las manos de Dios, de pronto vas a decir, fíjate que he sentido que ya no quiero hacer eso, tal cosa, lo que tú querías que dejara o que fuera transformado, y eso se llama el poder de Dios. Entonces también nuestro, dentro de estos versos, es que es de recurso de nosotros, lo que tenemos en Cristo, expresar la naturaleza de Cristo en nosotros. Cuando dice el verso, nada hagan por contienda o por vanagloria, verso 3. Nada hagan. Entonces eso, amados, no se puede lograr si la naturaleza de Cristo no está en nosotros. Y aquí pudiéramos decir, ¿y cómo así? ¿Cómo es eso? Bueno, uno puede estar en una congregación y la naturaleza de Cristo no estar en nosotros. ¿Y cómo así? Sí, porque hay gente que pudimos haber venido por, no sé, porque nos gustó la música, nos gustó el mensaje, nos gustó el ambiente, pero tenemos que haber avanzado hasta llegar al punto que Cristo viva en nosotros y se pueda manifestar. Hay gente también, que esto es muy común, gente que está en diferentes religiones o denominaciones. Ahora, no estoy diciendo que toda la gente que esté en una religión o que esté en una denominación no está en Cristo. Note que yo no estoy diciendo eso. Gente puede estar en la mejor congregación, con el mejor mensaje, y puede ser que no esté en Cristo, que algunos de los que están ahí no están en Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una opción personal. Cada uno lo tomamos y decimos, yo decido ser bautizado en Cristo, en Cristo. Y entonces ahí en Cristo ya no es la doctrina, ya no es, y no estoy diciendo que no sea importante la doctrina, pero ya no es eso lo que nos une, sino la vida divina que vive en nosotros. Alguien me respalda y dice amén. Entonces, ¿cómo? Lo que tenemos nosotros, lo que es nuestro, es la naturaleza de Cristo en nosotros, donde nada hacemos por enfrentamiento,
Eso es por la palabra que les preguntaba, contienda, enfrentamiento. Nada hacemos por discusión, tampoco por vanagloria, sino con humildad. Y sobre todo esto, que en todo lo que hagamos busquemos que Cristo sea exaltado. Amén. Que Cristo sea exaltado. En todo. Sea que hagamos algo pequeño, sea que hagamos algo grande, lo que debemos buscar es que Cristo siempre sea exaltado. Y entonces, no, cuando dice que seamos humildes, no está hablándonos que tengamos un complejo de inferioridad, sino que Cristo sea el grande, no nosotros. Nosotros debemos de considerarnos siempre como el vehículo que Jesús usa. Ese burrito, ¿verdad?, que llevaba Jesús por Jerusalén, donde lo hacía resaltar más grande. Pero al decir ese burrito, no estoy diciendo que no tengamos valor, no estoy diciendo que no tengamos valor. Valemos en Cristo, valemos mucho en Cristo, porque valemos el precio de la sangre de Cristo. Solo que no buscamos engrandecernos a nosotros, sino engrandecer al Rey. Amén, engrandecerlo a Él. Bueno, ese es el primer punto que traía, conscientes de lo que es nuestro en Cristo. Y el segundo, alégrese porque son solo dos, entonces no está tan largo el asunto. Los versos 5 al 8 es el segundo punto, y le puse por título a este punto, renovando nuestra mente para alinearnos a Él. Entonces, otra vez volviendo al encabezado del principio, ¿cómo se vive en Cristo? Número 1, conscientes de lo que es nuestro en Cristo. Y ahora, número 2, ¿cómo se vive en Cristo? Renovando nuestra mente para alinearnos a Él. Aquí vamos a ir a los versos 5 al 8. Dice, y lo voy a leer y luego vamos a revisar. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Creo que le dije hasta el 8, bueno, leímos al 9, está bien. Vamos a revisar estos versos. Acuérdate, ¿cómo se vive en Cristo? Número 2, renovando nuestra mente para alinearnos a Él. El asunto es que nosotros que estamos en Cristo tenemos que estar alineados a Él. Ya nosotros hemos aprendido que Dios no tiene 2, ni 3, ni 4 propósitos. Él tiene un propósito eterno, que es expresarse o manifestarse a través del Hijo, que está impartido en la iglesia, que somos nosotros, su cuerpo, para que haciéndolo así, Cristo sea todo en todos. Desde la eternidad, eso fue lo que Él planeó. Han pasado los siglos y Dios sigue teniendo ese mismo propósito porque es eterno. Y cuando pasen los siglos, Dios seguirá teniendo ese propósito hasta que venga el reino a manifestarse visualmente, porque ese propósito es eterno. Entonces, ahí no le fallamos, hermano. Ahí no es con que yo quisiera hacer algo grande por Dios. Haz lo que Él quiere hacer. O sea, ¿para qué voy a hacer algo que Dios no quiere? ¿Cuántas veces podremos enfrentar eso? Que el mayordomo nos encargó hacer cierta cosa y no entendimos lo que
Él quería que hiciéramos. Y entonces nosotros decimos, pues yo creo que va a querer esto. Y hicimos, oye, ¿qué hiciste aquí? Pues lo que me dijiste. No, hombre, yo te dije tal otra cosa. Y entonces aquello que hicimos resultó en vano. ¿Por qué? Entonces debemos de estar alineados, nuestra mente alineados a Él. Ya leímos los versos. Y entonces esto nos enseña cómo estamos alineados a Él. Nuestra actitud debe de llegar a ser como la de Cristo. Cuando dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la actitud. La actitud de Cristo dice que, diciéndolo de otra manera, tengan la misma manera de pensar. Diga fuerte, debo pensar así. Debo pensar así. Como Cristo. Como Cristo. Entonces, note que aquí no solo su sentir, pero también su mente. El mismo sentir, pero luego pensar como Cristo. Sentir, pero también pensar con la mente. ¿Cuándo yo voy a saber que es la mente de Cristo la que me está guiando? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es grandioso, ¿eh? Y yo lo creo con todo mi corazón. Pero obviamente, ¿cuándo nosotros vamos a saber que es la mente de Cristo la que me está guiando? Y yo escuche esto, y no mi propia mente. O la mente de filosofías. ¿Cuánto la mente de Cristo me está guiando? Escuche esto porque aquí es muy importante. Cuando piensas en poner tu vida por otros, cuando piensas en bendecir a otros, cuando piensas en morir a ti mismo para que Cristo sea exaltado. ¿Qué dijo Juan el Bautista? A él le conviene crecer y a mí menguar. Entonces, cada vez que pensamos así, no le fallamos. Allí la mente de Cristo me está guiando. Me está guiando a ser como Cristo. A hacer lo que Cristo pensó, lo que Cristo sintió, que a veces que nos piden hacer algo y nosotros decimos, ay, pero hermano, yo limpiar los baños, ¿y cómo? Yo he oído de gente que se le hace feo limpiar baños, pero pues, todos hemos limpiado baños, ¿no es cierto? ¿Qué de malo hay limpiar baños? O sea, empezando por los de la casa. Las hermanas que están acá dicen, yo cansado de hacer eso todo el tiempo. Pero a veces pensamos que porque tenemos cierta categoría o no sé, cierto rango, entonces yo debería de hacer alguna otra cosa. Pero el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto quiere decir, nos enseña las características de la mente de Cristo. Que esa mente, en primer lugar, se despojó. Se despojó de todo rango. Si alguien tenía rango en este mundo, era el Señor Jesucristo. Porque es el Hijo de Dios. Y el único que no nació en este mundo como todos nacemos, de hombre y de mujer. Él nació de Dios, puesto en ese vientre de María. Y de ahí él traía el ADN de su padre. Y era el único. Y bien hubiera podido decir, oye hombre, ¿cómo voy a hacer eso si yo soy el Hijo de Dios? Pero el pensamiento que hubo en él es que, está bien, yo me despojo. Yo tomo la posición de siervo. Y dice, se hizo semejante a los hombres. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Aquí, yo sé que esto no levanta muchos, aleluya, gloria a Dios, porque es algo que peleamos con
el hecho de servir. Pero Cristo nos lo dijo bien claro, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces nosotros que somos de Cristo, pues nuestro deber es servir. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces aquí es vigilar dónde ponemos nuestra mente. Vamos a ver una escritura en Romanos 12:2, donde ponemos nuestra mente. Dice 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento de ustedes, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo ese verso vamos a leer de ahí. Entonces, nos dice esta escritura en Romanos que no debemos dejar que nuestra mente se conforme, se haga como, se amolde a la corriente de este mundo, a como el mundo vive su vida. Amoldar mi mente a como el mundo lo hace, es decir, pues todos lo hacen, pues así vive la gente. Entonces cada vez que yo digo eso, estoy amoldándome a lo que el mundo piensa. Y dice acá que nosotros debemos de renovar, no conformarnos a este siglo, sino transformándonos, y nos dice que la transformación es por renovar el entendimiento. Todos digan el entendimiento. Porque el entendimiento aquí dice la renovación de vuestro entendimiento. Mire, una cosa es oír, otra cosa es conocer, otra cosa es aprender, pero otra cosa más arriba es entender. Porque entender, paso por medio de todos estos y entonces entiendo por qué. Hay cosas que nuestros padres nos decían que no debíamos de hacer y las seguíamos haciendo. Decían que porque éramos tercos, pero la verdad es porque no lo habíamos comprendido. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo sé que todos están diciendo, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? No vengas tarde a la casa, por ejemplo, no llegues tarde. ¿Cuántos dijeron que no llegaran tarde a la casa? Y llegábamos, ¿verdad? Como quiera. Entonces llegábamos, pero no lo llegamos a comprender hasta que nosotros tenemos hijos. Y entonces nosotros les decimos a los hijos, no llegues tan tarde. Y entonces nos cae el veintesote de lo que no llegábamos a comprender. Lo oíamos, nos lo enseñaban, nos lo decían, nos lo repetían, pero no estaba entendido. En Cristo sucede lo mismo. Yo ese ejemplo te lo puse, pero es solo un ejemplo de todo lo que tiene que ver con Cristo. Lo puedes oír, se lo pueden predicar, lo puedes enseñar, lo puedes leer, pero hasta que llegue el entendimiento, una vez que lo entiendas. Por ejemplo, yo te puedo decir, Cristo vive en ti, y todos podemos decir amén, pero hasta que no se entienda eso, solamente será un amén donde dije que sí porque, pues para respaldar al pobre pastor, ¿verdad? Para que no se agüite. Es como cuando oraban por ti, pues no me quiero caer, pero por cortesía, pues me voy a caer, para que no se sienta mal, ¿verdad? El brother aquí. Entonces, si yo te digo, la vida de Dios está en ti, tú puedes decir, amén, pero si no lo entiendes, entonces no hay nada. No se hace real lo que te estoy diciendo. Pero cuando meditas en él y empiezas a decir, ¿por qué el pastor dice que la vida divina está en mí?
Y entonces empieza a decir, ¿qué me enseñó? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde está? Y entonces empiezas a ver que está en Cristo, es nueva criatura. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Empiezas a ver Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Empiezas a ver Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él o en ella. Entonces, cuando vemos eso y lo entendemos, entonces decimos, la vida de Cristo es santa, y tú dices, sí es cierto, amén. ¿Sí me estoy explicando? Todo en Cristo tiene que ver con el entendimiento. Por eso dice, renueva tu mente, transforma tu mente, o transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Lo que les decía hace un par de domingos. Eso que leíste en la Biblia, ¿cómo se dice en Cristo? ¿Cómo se dice en Cristo? Es como si dijeras, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en portugués? ¿Cómo se dice en Cristo? Porque la Biblia dice, y todos fueron cubiertos por la nube que les seguía. Israel, hablando de Israel. ¿Cómo se dice eso en Cristo? Quiere decir que Cristo les estaba siguiendo. Todos fueron bautizados en el mar, que todos cruzaron el mar. Y preguntamos, ¿cómo se dice eso en Cristo? Que todos fueron sumergidos en Cristo. O sea, hay un entendimiento de lo que era a lo que es. Y entonces el mensaje de la verdad presente es que tomamos lo que sí es y lo que es para nosotros hoy y lo que es una realidad hoy. Y lo tomamos y no andamos diciendo, ay Señor, ayúdame. ¿Cuántos están conscientes que Dios está por nosotros? Amén. Y que no necesito estarle diciendo, ayúdame, porque si yo ya sé que es mi Padre, yo sé que me ayuda. ¿Cuántos están convencidos de eso? Convencidos. Si Él es mi Padre, si yo sé que yo voy a ayudar a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, y que yo no les voy a fallar, entonces cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero cuando seguimos pidiéndole, ay Diosito, ayúdame, ¿no han oído gente decir eso? No ha habido esa comprensión, ese entendimiento de que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando despiertas al entendimiento de lo que Cristo es en nosotros, Él es nuestra vida. Cristo, cuando Cristo vuestra vida, Cristo es nuestra vida. No va a ser, no un día, no es que será, sino que es. Cristo es nuestra vida. Yo vivo, hasta lo cantábamos, Nelson. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Claro, lo cantamos, pero no nos caía el entendimiento. Y ahora cantarlo es diferente, porque entonces decimos, yo vivo porque Cristo vive en mí. Es no conformarnos, es renovarnos por el entendimiento y no es no pensar. No es que Dios nos pide que no pensemos. Simplemente es ajustar la mente a pensar como piensa Él. Así, no es no pensar, es ajustar la mente para pensar lo de Dios. Y esto nos lleva casi ya terminando. Rompo récord hoy, ¿verdad? Nos lleva casi al final para meditar en esto. Mientras más escuchamos de Él, más Él es revelado. Por eso, amados, les digo siempre, no se pierda ningún mensaje. Y yo sé que eso
en tiempos pasados, Nelson, tú y yo vivimos tiempos donde era imposible. ¿Por qué? Porque gente trabajaba a distintas horas, o se enfermaba, o el coche, o el trabajo. Pero si ha habido un tiempo que eso ya no es excusa, es el día de hoy. Porque ahí tenemos el mensaje en nuestro celular. Y no solamente al tiempo que está pasando, sino que si se te pasó y no pudiste esa hora, lo puedes ver después en la comodidad de tu hogar. No dijeron amén, pero se le pasó un buen momento. Pero si yo fuera usted, yo dijera amén. Y entonces, amados, ya no hay razón para nosotros perdernos ninguna enseñanza. ¿Y por qué no debo de perdérmela? Porque mientras más escuche, mientras más escucho de Él, más Él es revelado. Yo sé que alguien aquí dirá, pastor, ¿y si yo no tengo celular? Pues a usted le toca no quedarse entonces en ningún servicio. Hay que esforzarse. O ahorrar para un celular, ¿verdad? También. Mejor que venga, ¿verdad? Pero por si las dudas, de las dos formas. Más que escuchamos de Él, más Él es revelado. Más que hablamos de Cristo a otras personas, entonces más tu mente se va renovando, porque le cuentas lo que Él ha hecho en ti. Cristo vive en mí, le dices. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo te atreves a decir esa blasfemia? Y tú le mencionas Juan 14, 23, y le dices, es que Él dice que el que le ama su palabra guardará. Pues yo la amo, yo vivo en su palabra, yo quiero cumplirla en todo momento. Y Él dice que si yo la cumplo y la amo, mi Padre me ama, y entonces van a venir a vivir dentro de mí. Y entonces le dices, y puede venir a vivir dentro de ti también. Porque no es aquí exclusividad. Más tu mente es renovada, más nos rendimos a Cristo, y escuche esto que es poderoso, entonces más te transforma, porque al último lo que buscamos es la transformación, que ya no vivamos nosotros, pero que Cristo viva en nosotros. ¿No será un tiempo glorioso ese, hermano? Cuando en la vida de cada persona de la iglesia ya no se vea la gente, sino que se vea Cristo. Amén. Y ese tiempo viene, hermano. Ese tiempo viene. Ahora más que nunca está cercano a ese. ¿Por qué? Porque Dios se está revelando, Dios está destapando, Dios está corriendo la cortina de cosas que antes no comprendíamos y ahora las estamos entendiendo. Entonces concluimos con los últimos dos versos de Filipenses, que 2 y verso 9 al 11, y dice que Cristo, ¿verdad? El verso anterior, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, y el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí terminamos diciendo esto. Cuando ajustamos todo nuestro ser para reconocer la exaltación de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, ese debe ser nuestra meta. Señor, nuestra oración, yo creo que sería una buena oración cada día, decirle, Señor, ayúdame a ajustar todo mi ser para reconocer que el único que debe ser exaltado es Cristo. No el pastor, no el apóstol, no el papa, no la iglesia, no la denominación, Cristo. Cristo es el único
que merece ser exaltado, y yo le digo, Señor, ayúdame a que yo ajuste todo mi ser para que piense en eso, que Cristo sea exaltado, y luego decirle en esa oración, en todas las áreas de mi vida. Porque al final dicen que si quieres cambiar al mundo, empieza por cambiar tú mismo, ¿verdad? Empieza por cambiar tu familia. Y ahí vas cambiándote tú, cambiando tu familia, cambiando el barrio, cambiando la ciudad, finalmente cambiando el mundo. Entonces, ahí voy a terminar y voy a concluir, hacer un resumen muy rápido. ¿Cómo se vive en Cristo? Número 1, conscientes de lo que es nuestro. Apodérate, no solo lo que yo te dije en esta noche, pero apodérate de todo lo que Dios dice que es tuyo. Efesios 1:3, por ejemplo, dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice que son espirituales, no materiales. Entonces, pero no quiere decir que no incluya las materiales. Pero por lo pronto tú apodérate que ya eres bendecido. Amén. Y cuando dice que Él nos ha perdonado, entonces apodérate que Él te ha perdonado. Apodérate de que eres hijo, hija de Dios. O sea que lo que te quiero decir, hay muchas más cosas de las que te mencioné hoy que debes de apoderarte, porque es estar consciente de lo que es nuestro, cómo debemos de vivir en Cristo. Y luego, segundo, ¿cómo se vive en Cristo? Renovando nuestra mente cada día, más de Él, poniendo más de Él. Hay mensajes, miren hermanos, hay mensajes que vas a oír en YouTube, en el internet, en Facebook, y mensajes que en vez de traerte fe te traen duda. Debes de tener cuidado con eso. ¿Para qué sigues adelante con ese mensaje? Córtalo, busca otro, dile next, y entonces buscas otro, porque tú debes de ser edificado, no apachurrado. Ser levantado, no hacia abajo. Y con esto no estoy diciendo que tú solo debes oír mis mensajes. Te haría bien. Pero no estoy diciendo eso. Pero sí te digo que tengas cuidado, sé selectivo en los mensajes que oyes, que te lleven a la fe que estás aprendiendo, a la fe que el Señor te está mostrando, por la cual debes de vivir, porque eso es renovar nuestra mente, alinearnos a Él. Y entonces terminar con esa oración: Señor, yo quiero reconocerte a ti como el único que debe ser exaltado. En mi vida, en mi familia, en mi congregación, en donde quiera que yo me mueva, yo quiero siempre levantarte a ti. Y entonces quiero que también seas exaltado en toda área de mi vida. ¿Está bien decirle eso a Dios? Vamos a despedir a toda persona que nos está viendo. Gracias. Venezuela está conectada. Puerto Ordaz. Saludos, Lismeric, y todas las personas que se conecten también por allá. Yo sé que en San Luis hay gente que siempre nos escucha, sino ahora en la repetición. Bueno, me he enterado de mucha gente en Dallas, donde quiera que estés. Porque una vez traté de decir a toda la lista y se me pasaron muchos lugares que eran obvios. Así es que mejor digo, donde quiera que estés, tú mandas ya un mensajito para saber que ahí estás. Pero te bendecimos y ojalá que hagas esta oración también y que digas: Señor, yo quiero aprender cómo se vive en Cristo. Y por último le digas también esa oración: quiero reconocer que Cristo es el único que debe ser exaltado en todo, pero especialmente en mi vida, en toda área de mi vida. Un abrazo hasta donde estés. Gracias.